Bueno, voy a presentar ahora a Marcos Torres de Capcor, la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Marcos es presidente y gerente general de la compañía Anglo Córdoba de Tierra Sociedad Anónima, empresa agropecuaria del norte de Córdoba dedicada a agricultura extensiva en secano y bajo riego, ganadería también, producción porcina, planta industrial de extrusado de soja, generación y venta de energías renovables a partir de biogás, miembro de la comisión directiva de la Capcor, Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, desde su fundación en 2015 a la fecha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Han puesto la vara alta de ponernos al frente. Iba a estar más cómodo atrás del atril, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y el desafío. Es lo mismo, podés hacerlo. No, vamos a evolucionar un poco. Brevemente, un parroquial de lo que es la Capcor. Son dos filminas de rapidito porque parte de la Capcor, el origen de la Capcor fue la problemática de los efluentes de las granjas porcinas de Córdoba. Nosotros teníamos una inquietud de varios productores justo cuando estaba en el año 2015, cuando se venía el cambio de las normativas del decreto 415 al 847 que ya habían comentado anteriormente, y pasar de lo que era un efluente a lo que era una utilización, un reuso agronómico de los efluentes y de residuos pecuarios. Nosotros en ese momento nos unimos y pudimos participar un poco en la mesa interdisciplinaria que se presentó y poder aportar todo lo que es el sector, lo que podíamos aportar desde el sector privado hacia el sector público en pos de poder dar datos valiosos o poder complementar a la reglamentación. A partir de ese momento nos creamos en el 2015 y era tratar de mejorar el proceso de los trámites ambientales. Desde ahí empezamos a trabajar con lo que es la normativa de licencias ambientales, la regulación de guías municipales. Hemos ido evolucionando, una de las líneas principales era la que era efluentes, y de ahí estamos dando un poco de soluciones al productor porcino en todos los aspectos, desde jornadas técnicas, participación en mesas de energía, que es lo que vemos que se está viniendo, ensayo de aplicación de los efluentes y la regulación de guías municipales. Luego formamos parte de lo que es la Federación Porcina, como miembro de una de las cámaras provinciales, para poder tener la voz a nivel nacional para todo lo que es inquietud y reclamos ante todo lo que es el sector público nacional. Cuando comenzamos a trabajar nos vinculamos directamente con el INTA, con el equipo de Nico, para poder empezar a hacer algunos ensayos de la aplicación de efluentes y poder validar o aportar algunos datos más a la reglamentación. Desde ahí que empezamos a trabajar tanto con el INTA, con el Grupo Río Seco, que es un grupo de vinculación tecnológica de la parte agrícola, que la empresa donde trabajo es miembro también desde los inicios, y planteamos el primer sitio de ensayos, que es en el norte de Córdoba, en Villa de María de Río Seco, que es el que vamos a hablar puntualmente. Hoy la Cámara y junto con el INTA tenemos 4 sitios. El sitio nuestro de Río Seco, por un proyecto macro de la empresa, se cerró porque tuvimos que discontinuar en el año 2022. Teníamos un sitio en San José de la Dórmida, que también se discontinuó. Y tenemos un sitio activo en Despeñaderos y un sitio por empezar a tomar datos ahora en el sur de Córdoba, en la zona de Serrano. Ese es el establecimiento de la Constancia, donde iniciamos los tratamientos. La granja nuestra es una granja de 700 madres. Cuando arrancamos en el 2017 era una granja de 500, después hemos crecido un poquito a 700 madres. Ciclo completo, 2 sitios. Está difícil el puntero, ¿no? Sitio 1, la planta de alimentos y extrusado. Sitio 2 y 3. El ensayo lo planteamos en lo que es el sitio 2 y 3, por la mayor cantidad de efluentes. Y ahí se ve, cuando habíamos planteado el ensayo en el 2017 y 2018, posteriormente, hace 2 años, crecimos en un proyecto de riego
Ahí se ve la foto del sitio, del riego que partía por la mitad al ensayo, por lo cual lo tuvimos que discontinuar. El ensayo constaba de un testigo y 2 láminas de aplicación, 15 y 30 milímetros, y a su vez también franjas con fertilizante químico. Le aplicamos 100 kilos de urea a un testigo a 15 milímetros y a 30 milímetros, y sin urea a lo mismo, testigo 15 milímetros y 30 milímetros. Ahí está. 15 y 30 milímetros, para convertirlo, me imagino que saben todos, 15 milímetros son 150 metros cúbicos de efluente y 30 milímetros son 300 metros cúbicos de efluente. El sistema de aplicación era un cañón regador, un cañón chiquito de baja escala, pero como era para los ensayos, lo aplicamos con eso. El cañón hacía franjas de 60 metros de ancho por 150 metros de largo. Ese es cada uno de los tratamientos tenía esa dimensión. Simplemente para aclarar un poco también cómo es el sistema de producción, 700 madres producen hoy 3.800, entre 3.500 y 4.000 kilos, hay granjas de 4.000, nuestra granja está en 3.800 kilos de carne por año, con una eficiencia de conversión de 2,6 a 1, producimos 2.600.000 kilos de carne, y con una eficiencia de conversión de 2,6 a 1, necesitamos casi 7 millones o 7.000 toneladas de alimento. De esas 7.000 toneladas de alimento, el 70% es maíz, por lo cual necesitamos 4.800, casi 5.000 toneladas de maíz para abastecer a la producción porcina. Con un rinde promedio por hectárea, previo a la campaña pasada por el problema de achaparramiento que tuvimos, nos impactó muy fuerte, son más o menos 7.500 kilos o 75 quintales por hectárea. Nosotros necesitamos para abastecer a la granja 650 hectáreas de maíz. Nuestra granja genera 85 metros cúbicos de efluente por día, que son 31.000 metros cúbicos de efluente por año, con una eficiencia del 90% por evaporación que podemos tener en las lagunas. Son 27.900 metros cúbicos por año. Eso dividido de 10 para pasarlo a milímetros son 2.700, 2.800 milímetros que podemos regar, lo cual, si nosotros le aplicamos por hectárea con una lámina de 15 milímetros o 150 metros cúbicos, ya voy a ver por qué elegí la lámina de 15 y no la de 30, podemos regar 185 hectáreas por año, lo que significa que de las 650 hectáreas que necesitamos de maíz, tenemos el biofertilizante, el fertilizante o la enmienda para abastecer a 185 hectáreas o un 30%, casi un 30% de la superficie de maíz que necesitamos. Yo le comenté que el sitio terminó, o sea, en la campaña 21-22 fue la última campaña que pudimos trabajar. Nosotros durante las 5 campañas que hicimos de la 17-18 a la 21-22 hicimos 4 años de maíz y 1 año de soja. Íbamos a hacer las rotaciones, tenemos en la zona nuestra una rotación estándar de casi del 50% a un poquito más de maíz. Decidimos en el ensayo hacer más maíz por una cuestión del aprovechamiento de nitrógeno y ver los resultados sobre nitrógeno en maíz, ya que la soja no necesitaba nitrógeno. Hicimos 4 años de maíz. Y ahora vamos a ver lo que rindieron, los resultados que rindieron de cada tratamiento. El testigo, tuvimos la 17-18 un año muy malo, con una seca muy grande, y después anduvo de 83, 80 y 98 quintales por hectárea. El tratamiento más de 15 milímetros sin fertilización tuvo esa diferencia, superior al testigo, menos el primer año por la seca. 30 milímetros, inferior a los 15. Testigo con urea, superior al testigo, pero inferior a los 15 y a los 30 milímetros con efluente solo.
y el que tenía todos los 30, los 15 con urea y los 30 con urea. Tuvimos mayor respuesta, mejor respuesta en los tratamientos solo con el efluente y principalmente en el de que era de 15 milímetros. Ese es el rendimiento de maíz o la producción de maíz acumulada de los 4 años. O sea, el testigo dio casi 30.000 kilos de maíz en los 4 años, este es el acumulado, y todos los otros tratamientos fueron superiores. El que más rindió, el que más maíz produjo, es el de 15 solos, que produjo 7.600 kilos más, 76 quintales más, lo cual es, cuando uno lo ve en términos relativos, es casi la producción de una campaña más. En 4 años tuvimos una campaña más de maíz en producción promedio que podíamos hacer con el testigo. Cuando lo ponemos en términos relativos, o sea, llevar a porcentaje, ponemos que el rendimiento del testigo, sin importar cuál fue, es 1. ¿Qué comportamiento tienen todos los otros tratamientos comparado con el testigo? El primer año el testigo más 15 tuvo 18% menos que el testigo, efluente de 15 milímetros, perdón, tuvo 18% menos de testigo, pero en el promedio acumulado de las 4 campañas tuvo 31% más. El de 15 milímetros. Ahí lo aclara mejor, o sea, tuvo 31% más, por lo cual decidimos avanzar con todos los resultados económicos, que es a donde quiero llegar, con la lámina de 15 milímetros. Además de que si tiene mejor respuesta la lámina de 15 milímetros, nos permite regar o aplicar el doble de superficie que la lámina de 30. En nitrógeno, eso es la caracterización del efluente que aplicamos, hacíamos ensayos, el INTA hacía todos los ensayos de todos los años, previo a la siembra, posterior a la cosecha, y evaluamos, y también tomamos tanto de suelo como de los efluentes. Ese es el resultado de los análisis del efluente todos los años, simplemente para que vean la variabilidad, que es lo que hablaba recién Ian, que la única certeza que tenemos es que ningún año es igual al otro, tanto en producción como en lo que es el efluente. Si bien el promedio de nitrógeno total es 0,54 gramos por litro, tenemos años de 0,09 y años de 1,49. Cuando lo vemos en términos de aplicación, tomamos lo que es 0,27, vamos al caso de la 17-18, 0,27 gramos por litro de nitrógeno son eso en kilos por litro a una dosis de 15 milímetros, que es la que tomamos, a los 150 metros cúbicos, es como que estamos aplicando 40 kilos de nitrógeno por hectárea. Pasados a urea, para poder tener una comparación con el fertilizante químico, que es el que deberíamos poner si es que no aplicamos el efluente, deberíamos aplicar 88 kilos de urea. Y a un valor de $550 la tonelada de urea, nosotros es como si hubiéramos hecho una aplicación de fertilizante y hubiéramos gastado $48. La suma, en promedio de las 4 campañas de maíz, es como si hubiéramos aplicado $96 por hectárea. La suma de las campañas son $482 en totales que yo digo que lo gastamos para aplicar, pero es que nos ahorramos de aplicar urea y es lo que nos aportó el efluente en fertilización nitrogenada. Hasta ahora vamos $482 por hectárea. Cuando lo vemos en fósforo, lo mismo, también la gran variabilidad de los análisis de todas las campañas. El promedio es 87,7 partes por millón de fósforo, con una gran variabilidad. Volvemos a lo mismo. Si tomamos, por ejemplo, en el primer caso, 126,7 ppm de fósforo elemento, llevados en la dosis, es como si hubiéramos aplicado 43,6 kilos de pentóxido de fósforo. Pasados a superfosfato triple, que es el fertilizante químico que nosotros generalmente utilizamos, y a un valor de $700 la tonelada, es como si hubiéramos aplicado un fertilizante
y hubiéramos gastado $54 por hectárea para poder llegar a los niveles de fósforo que nos aportó el efluente. La sumatoria de los 5 años son $188 por hectárea y un promedio de $38 por hectárea por año. En el año, me voy un poquito más para atrás, en el año 2008 nosotros hicimos un mapeo global del campo de todas las variables químicas y físicas, y ese es el sitio donde está el ensayo. Esos son los valores de fósforo que teníamos en el año 2008 en el campo nuestro. Valores de casi 87 partes por millón a 70 partes por millón de fósforo. Muy diferente la realidad de Entre Ríos, muy diferente la realidad de zona núcleo. Los campos nuestros están muy bien provistos de materia orgánica y fósforo, principalmente por la caracterización del suelo y también porque tiene mucha menor historia agrícola. Nosotros la historia agrícola de nuestro campo arrancó a fines del 2000, en el año 97-98, o sea, tenemos muchísimas menos campañas de soja que lo que es zona núcleo. Un valor de fósforo, de ppm de zona núcleo, podemos estar hablando de los 10, 12 partes por millón, más o menos. O sea que en eso somos afortunados. Esto es el análisis de suelo inicial en el año 2017, y ustedes ven que de las 89 partes, de las 69 partes, arrancamos con 58 partes por millón. Y el de abajo es el análisis de suelo final, que fue cuando hicimos la última cosecha en julio del 22, que nos da 103 partes por millón de fósforo. O sea que tuvimos una evolución de fósforo de 45 partes por millón por hectárea. Entonces, partimos de 58, que era inferior a lo que teníamos en el año 2008, pero partimos de 58 y llegamos a los 103 partes por millón. O sea que representa un aumento en el fósforo en el suelo de 45 partes por millón de fósforo. Eso es lo que quedó posterior al ensayo, que eso también vincula o adiciona lo que el cultivo se llevó en cada campaña para poder rendir lo que rindió y mejorar el rendimiento respecto a los testigos. Entonces, solo tomando cómo quedó, cómo dejó el ensayo el campo, aumentamos 45 partes por millón. Y en términos de aporte, si nosotros hubiéramos querido llevar de las 45 partes por millón a las 103 partes por millón aplicando superfosfato triple, supondría $709 por hectárea. El rendimiento, que habíamos dicho que tuvo una evolución de 26, casi 26 quintales por hectárea de promedio, el tratamiento de 15 milímetros sobre el testigo, supone un ingreso a un maíz de $180, un valor actual, supone un ingreso de $470 por hectárea, además del incremento que tuvo por el ahorro de fertilizante. Con un costo de aplicación del milímetro por hectárea de los 15 milímetros de $77, nos queda un resultado sobre rendimiento de $385. Cuando vemos la suma de todos los beneficios que tuvimos, tenemos por rendimiento en $470 por año, la suma o sea, multiplicar los 75 quintales, los 7.500 kilos que tuvimos en el acumulado de las 4 campañas de maíz, $1.370 por el incremental de maíz de la producción. Por lo que es la urea, el ahorro de no tener que aportar urea, $482, por no tener que aportar superfosfato triple, $188, y restamos el costo de aplicación de $385 en los 4 años, nos da que por hectárea tuvimos un beneficio tanto en producción como en ahorro de fertilizante de $1.650. No solo eso, sino que eso fue en julio del 22. Una foto actual, esto es septiembre del 22, nosotros tenemos sembrado tanto el riego como el secano, ahí estaba el sitio, este es el esquema del sitio del ensayo. El NDVI del 5 de septiembre muestra que todavía hay residualidad benéfica de la fertilidad, por lo cual el cultivo de trigo, que viene de doble cultivo desde que terminamos el ensayo, sigue mostrando respuesta a la fertilidad residual que quedó por el ensayo. Y esa es una foto
de este fin de semana ya habíamos cosechado el sitio del ensayo en secano, pero lo que es el riego sigue marcando las 2 franjas en el trigo que ya está terminado, que ya está casi en madurez fisiológica, pero todavía sigue con actividad, obviamente por la fertilidad, después de 2 años del ensayo. Para complementar y nombrar rápidamente, también se hizo toda durante 2 campañas, durante 3 campañas con el INTA y toda la parte de actividad, hicimos análisis de la actividad microbiana y también fue positivo, un poco para complementar lo que hablaban los disertantes anteriores. Por lo cual, me gustaría cerrar una frase nomás diciendo que lo que vemos de esto es que tenemos que tratar, sacándonos el sombrero, yo me pongo el sombrero de agricultor y me saco el sombrero de productor porcino, de que ya no tenemos que llamar más a efluente o residuo, sino insumo, un poco como que implementaba, porque realmente es un insumo para la actividad agrícola. Nosotros, ahí falta calcular otros beneficios, que es llevar el flete de la urea, nosotros estamos a 600 kilómetros del puerto, todos los costos que implican eso. Y el productor porcino no produce más un efluente, sino un insumo que puede venderlo, puede complementarlo con la actividad agrícola, tanto de su campo como o de campos para poder venderlo a otros productores. Muchas gracias.